Hay autores cuyos libros nacen clásicos. Su influencia es notoria desde su aparición y a través de la lectura de varias generaciones. A esa categoría pertenece la serie de poemas que bajo el título El tigre en la casa, Eduardo Lizalde publicó el año 1970. Implacable anatomía del amor, síntesis de las pasiones que confluyen en el ser antagónico, el libro cautiva, además, a causa de su musicalidad, su precisión conceptual, la contundencia de sus metáforas. Pero existen otras lecturas, aquellas que nos marcan de manera perdurable y cuya experiencia también debe probarse en la edad cuando todo nos vulnera. A esa ponzoña inevitable, a esa voluntaria temporada en el infierno, pertenece la poesía de Eduardo Lizalde y de manera sobresaliente la figura elegida, explorada y afinada a través de los años. El tigre que tensa con su aterradora simetría las cuerdas de una de las poesías de mejor y más alto timbre entre nosotros. Bienvenidas, bienvenidos sean todas y todos a este recordatorio sobre la herencia viva, siempre viva, del poeta Eduardo Lizalde, quien abandonó este mundo el 25 de mayo de 2022. Sin embargo, su aventura terrestre llegó a su fin, pero sus palabras permanecen con nosotros. Como recordaba nuestro lector, el maestro Gonzalo Celorio, el poeta Eduardo Lizalde formó parte de esta corporación a partir del 27 de abril de 2006. Su discurso formal tuvo lugar el 24 de mayo de 2007 bajo el título La poesía mexicana, esplendor e infortunio. Y su respuesta estuvo a cargo del maestro Ernesto de la Peña, quien solía recordar que la Academia Mexicana de la Lengua tiene como tres propósitos, como lo dice su emblema: limpiar, fijar y dar esplendor. El maestro de la Peña recordaba que el poeta Eduardo Lizalde precisamente estaba para dar esplendor a la lengua. Eduardo Lizalde fue un orgullo para la poesía mexicana, un orgullo para México, un orgullo para la academia. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de varios compañeros académicos que dedicaron sus palabras a la memoria viva de Eduardo Lizalde. Adolfo Castañón, tributo luctuoso a Eduardo Lizalde en el homenaje organizado por don Vicente Quirarte por parte de la Academia Mexicana de la Lengua en ocasión de su fallecimiento. Tributo luctuoso a Eduardo Lizalde. 1. Eduardo Lizalde, 1929-2022, era poeta, aunque su perfil sea más amplio y se pueda decir de él que era traductor, narrador, pensador, editor, crítico y comentarista de ópera, amante, amigo y sobre todo tigre. Por cierto, en la capilla funeraria, don Vicente Quirarte llevó un tigre al féretro, un tigre de madera. 2. Conocí a Eduardo Lizalde en 1972, cuando él trabajaba como editor en una editorial privada
y yo era un joven aprendiz. La editorial estaba alojada en la casa que había sido propiedad del poeta José Juan Tablada. Luego sería durante muchos años sede de la SOGEM. Yo sabía que Lizalde había escrito un vasto poema llamado Cada cosa es Babel. Esta amplia composición se levantaba como un ambicioso poema mundo entre el canto a un dios mineral de Jorge Cuesta y Muerte sin fin de José Gorostiza. También sabía yo que Eduardo Elizalde acababa de publicar su imponente libro El tigre en la casa. La silueta del tigre fue acogida por Elizalde como un emblema y un pasaporte. Su obra poética está recogida en el volumen Nueva Memoria del Tigre, Poesía 1949-2000 y reeditada por el Fondo en 2005. Elizalde es una voz desvelada por las voces, una voz desvelada por las voces. El lugar del canto se da en el espacio donde habita el tigre. Ese lugar es un espacio de quietud y de soledad, pero también de crueldad y de violencia. Por cierto, y como dato curioso, en el año de 1922, 7 años antes de que naciera Elizalde, el poeta norteamericano Carl Van Vechten dio a la estampa un volumen, The Tiger in the House. El libro hace una historia cultural del gato. Este dato lo encontré en los ensayos de Pedro Enrique Sureña. Cierto, el tigre es un felino y la poesía, como lo saben los lectores de T.S. Eliot, está llena de gatos. No sé si Eduardo Elizalde tuvo alguna inclinación por ellos, pero sí, desde luego, por el tigre. Años más tarde, me tocó reseñar para la revista Plural, dirigida por Octavio Paz, uno de los libros más significativos de Eduardo Elizalde, La zorra enferma. Este volumen reúne en sus páginas una encrucijada, un cruce de caminos, un museo poético en miniatura en el cual conviven los diversos modos y actitudes del poeta y de su voz. Pero, ¿de qué está enferma la zorra del título? Esa fue la interrogación que me hice en cuanto entregué aquella reseña y que en cierto modo me ha seguido a lo largo de los años. ¿De qué está enferma la zorra? La zorra está enferma de astucia, acaso de crueldad, de violencia contra sí misma, y está emparentada de algún modo con ese felino emblemático que fue elegido por el poeta para acuñar su salvoconducto en la ciudad de las letras. De hecho, hay un parentesco entre la zorra y el tigre. Ambos son carniceros. ¿De qué está enferma la zorra? La ansiedad de las influencias, The Anxiety of Influences, citado por Harold Bloom, es el título de un ensayo del crítico norteamericano Harold Bloom. ¿Podría decirse que la zorra está enferma de influencias? En sus diversos ensayos de autocrítica y de exposición de su poética, Elizalde ha hablado de los maestros que lo han influido, es decir, sí, en parte, de sus caballeros tigres como Rubén Bonifaz Nuño, pero también hay que subrayar que en su juventud indócil, Elizalde formó parte de un grupo de poetas muy singular, que se congregó en torno a la etiqueta de un movimiento autollamado poeticismo. Esos amigos fueron Enrique González Rojo, Arturo González Cosío, Marco Antonio Montes de Oca. Puedo dar testimonio de que en la biblioteca privada de uno de ellos, Arturo González Cosío, se encontraban, y de hecho se encuentran porque están en propiedad de la academia, todos los libros publicados por el resto del grupo, y en particular los dedicados a Eduardo Elizalde. Quisiera imaginar que en la biblioteca de Eduardo Elizalde se encuentran también las obras de esos otros navegantes en el mar de tinta de aquella edad. Elizalde volvería sobre sus pasos a la escena del crimen colectivo y escribiría un libro excepcional en la historia de la literatura, en términos éticos, estéticos y aún políticos, titulado Autobiografía de un fracaso. Este libro es clave para leer y entender entre las rayas del tigre el proyecto pasado y futuro de esta anatomía que se resuelve
en una torre de palabras. Una y otra vez Lizalde se ha mirado al espejo para romperlo. Un ejemplo de esto se encuentra en los diversos textos que publicó el poeta en el número de la revista La Vida Literaria que le dedicaron sus amigos con el motivo de la publicación del Tigre en la Casa. Ahí hay un texto singular, la crítica embozada, cómo sería el salto del tigre que Lizalde hace de su propia obra a través de las letras de un seudónimo, Lázaro Ríos. En todo caso, está en juego precisamente el juego, un gran juego, el juego de la creación en el sentido más fuerte de la palabra. Cierto, Lizalde ha jugado a existir con plenitud. Se ha jugado entero cada vez en el nada fácil oficio de vivir entre las letras de la vida interior, con tinta, carne, sudor y sangre. Esta referencia preciosa se la debo a las páginas que Efraín Huerta le dedicara a Eduardo Lizalde en uno de sus artículos, el del 25 de marzo de 1979, que está recogido en la antología Libros y Antilibros, antologados por Raquel Huerta Nava, en la página 165-169. Y en otro texto, no lo tengo aquí, reproduzco este singular texto de Eduardo Lizalde que no podemos traer aquí a colación, que es esa, digamos, autoflagelación que él hace con el seudónimo de Lázaro Ríos. 3. Aquella giganta ensalzada por Charles Baudelaire y Salvador Díaz Mirón se transfigura en los versos imprecatorios y vehementes de Eduardo Lizalde en una titánica madre coraje, en una tentacular, sucia e insondable diosa de la vida y de la muerte. El tema del amor a la patria y el de la pasión por una ciudad cuyo mapa resume una cartografía, una carte du tendre o geografía sentimental, alimenta el poema Tercera Tenochtitlan, poema memorable de nuestra ruina inmediata. Viaje a los antros del urbano subsuelo, conversación con muertos en vida y difuntos, odisea inmóvil de un hijo vertical en el altiplano, búsqueda al estilo de Jasón de un vellocino dorado hecho de memorias y palabras impronunciables. El poema de Eduardo Lizalde, que es como un reverso de la región más transparente de Carlos Fuentes, verifica un oficio piadoso y acaso redentor. Ya no es la voz indignada de Isaías que fustigaban los poemas de la zorra enferma, es ahora la voz de una elegía tentada por la melodía libertaria del reconocimiento. Lizalde descubre, como el poeta español José Ángel Valente, con quien tiene sutiles paralelos, que no hay patria sino lugares nuestros, y que la esfera del canto no sabría diseñar los lugares sombríos de nuestro territorio, las palabras injuriosas de la lengua herida, las palabras turbias. Eduardo Lizalde sabe decir el lodo y el polvo, la ruina y el pantano, y sabe descifrar y repetir en los escombros de la marcha urbana el fulgor de las utopías rotas, la sorda canción de los dioses en el destierro. O sea que Eduardo Lizalde no solo es un poeta del amor y del desamor, sino también, diría yo, un poeta eminentemente político, civil. La voz y sus ecos y preguntas habitan la vocación de Eduardo Lizalde. Su poesía está llena de voces propias y ajenas, traducidas, transcritas, eróticas, tabernarias, musicales. La voz es capaz de inventar historias y geografías, escenarios, teatros, ópera. Y Lizalde, al igual que su amigo Ernesto de la Peña, era un gran aficionado a ese arte de artes, que es el de la ópera y sus juegos y casas. Acudir a la cita de esa voz, que es la de la poesía de Eduardo Lizalde, es escuchar también el llamado de sus amigos. Lizalde fue sobre todo, hay que recordarlo, un ser amistoso, amigable, hospitalario, un maestro y un compañero. Ha estado en el tablero del juego y de las divagaciones con Juan José Arreola, Marco Antonio Montes de Oca, Emilio Uranga, José Revueltas, Octavio Paz, Jaime Labastida
Carlos Fuentes. No será fácil acostumbrarse a su lacerante ausencia. Y comparto con ustedes una anécdota. El día miércoles 23 de febrero, a las 5 de la tarde, 5:30, fui a visitar a Eduardo para hacerle una solicitud editorial. Y estuvimos platicando, fue la última vez que platiqué con él, y en esa ocasión, aparte de visitarlo con mi petición y llevarle una bolsa de aguacates, por cierto, que disfrutaron mucho, le pedí a Eduardo que me firmara este libro, diciéndole que tal vez no volvería yo a tener la oportunidad de hacerles esa solicitud. Lamentablemente no me equivoqué, él me lo firmó, la caligrafía de Eduardo, amplia, generosa y todavía muy firme, dice: para el amigo generoso Adolfo Castañón, una parte de toda la enormidad que he publicado sobre el tema. Eduardo Lizalde, febrero de 2022. Y cuando dice enormidad, no se equivoca. Esta es solo una antología de crónicas. Si el día de mañana se quisiera hacer una edición completa de las crónicas de Eduardo Lizalde, musicales, operísticas, coreográficas y de interpretación, el editor que asumiera tal tarea tendría un gran dolor de cabeza y un gran desafío. Por lo pronto, tenemos su poesía concentrada, vertical, ardiente y memorable. Gracias. Eduardo Lizalde confiesa que en su extrema juventud abrigaba el propósito de dedicar su vida entera a realizar 3 carreras simultáneas. Quería ser cantante de ópera, pintor profesional y poeta. Era una ambición extrema, un propósito exagerado, un exceso de optimismo, ¿acaso el deseo imposible de vivir más allá de los límites? Lo cierto es que pronto abandonó su deseo de ser pintor, aun cuando dibujaba de vez en cuando, que dejó la Escuela Nacional de Música, aunque solía cantar con su voz de barítono para los amigos. Pero su trabajo de poeta, lejos de ser abandonado, fue cada día más constante, sobre todo a partir del día luminoso en que escribió Cada cosa es Babel. Así se convirtió en uno de los poetas más altos de la lengua española. Con ese libro, Cada cosa es Babel, publicado a sus 37 años de edad, empieza en verdad, a mi juicio, la verdadera y audaz carrera poética de Eduardo Lizalde. Todo lo anterior se pueden considerar como meros ensayos. Él mismo, años después, calificó a su aventura poeticista, esa aventura de juventud, como un rotundo fracaso. Pienso, en contra suya, que esa aventura fue, pese a todo, un fracaso fructífero. Le proporcionó la conciencia del oficio, le dio una visión clara de lo que debía hacer y sobre todo de lo que no debía hacer. Nunca más. La falla fundamental de aquel experimento, sin duda ambicioso, consistía en elaborar un mecanismo para el funcionamiento del trabajo poético, meta que es una contradicción en sus términos. La poesía es por esencia creatividad, y los jóvenes que se aglutinaron en ese grupo querían encontrar una mecánica poética. Lo diré en otros términos. La sorpresa, la súbita luz que arranca de una metáfora, de una imagen, de un ritmo inaudito o novedoso, era llevada por ellos hasta un límite absurdo. Trataban de agotar a través de explicaciones lo que constituye por sí mismo un hecho de creación inexplicable. En tanto que mecánico, era un proceso que provenía del método analítico sintético de René Descartes. Se analizaba o se descomponía la imagen o la metáfora compleja
en sus partes simples, para después sintetizarla o recomponerla. Fue un fracaso, ciertamente, pero ese fracaso dejó en Lizalde un sedimento fructuoso. ¿Qué encontramos en ese primer libro orgánico de Lizalde? El límite del lenguaje, la búsqueda implacable e inútil por encontrar la palabra justa, la frase adecuada, el poema perfecto. Al propio tiempo, la conciencia de que es un trabajo de amor perdido. El lenguaje nos construye, es verdad, pero al propio tiempo se nos escapa y cada cosa, sea de la realidad o del sentimiento, es una torre de Babel, algo que no se alcanza a nombrar por completo. Esa misma preocupación por los límites del lenguaje renacerá en otro poema orgánico de Lizalde, Al margen de un tratado, en el que glosa algunos de los aforismos del Tractatus lógico-filosóficos de Ludwig Wittgenstein. He utilizado en 2 ocasiones ya el término orgánico para determinar así el carácter de 2 de los libros de Lizalde. En este sentido, me parece posible dividir su producción poética en 2 grandes segmentos. Por un lado, libros, mejor dicho, poemas unitarios, con un desarrollo consecuente de principio a fin, que crecen como lo hace un organismo, desde dentro hacia afuera, o sea, pues, de manera orgánica. Así, cada cosa es Babel, el tigre en la casa, Algaida o Caza Mayor, o por otro lado, libros que crecen por la suma de sus partes, o sea, que son poemarios que contienen poemas que carecen de un tema común y de unidad, por lo tanto, como La zorra enferma o Tabernarios y eróticos. Otro aspecto que deseo destacar es el tipo de verso al que se volvió adicto Lizalde, acaso desde sus primeros libros orgánicos. El verso breve, de 5 a 7 sílabas, casi siempre de sílabas impares, llenos de adjetivos insólitos y precisos. No desdeña, desde luego, los versos de arte mayor, los endecasílabos y los alejandrinos, pero a medida que su escritura crece, esos versos son sustituidos por versos breves, deslumbrantes acaso, lo podría decir así, definitivos. Ahora bien, cada cosa es Babel o al margen de un tratado, constituyen poemas cerebrales, en tanto que El tigre en la casa o La zorra enferma son poemas escritos con pasión, desde el fondo de las vísceras. He aquí otra posible división en 2 grandes segmentos de la obra completa de Eduardo Lizalde. El tigre en la casa es una crónica de una destrucción, la súbita corrosión del amor y del amante que sustituye el amor por el odio. El tigre simboliza, creo, un sentimiento que se transforma en su opuesto. El amor, gangrenado por los celos, se vuelve un odio salvaje, capaz de desgarrar por dentro a quien lo padece y también a la persona en la que se vuelca. A partir de ese poema, Lizalde será corroído por la desilusión más ácida posible. De esta manera, La zorra enferma es la historia de otra desilusión, la pérdida de la confianza en el paraíso social, o para decirlo con todas sus letras, la firme claridad de que el socialismo y todo aquello en lo que Lizalde creyó y por lo que luchó además, desde su juventud, se ha derrumbado. Lizalde no se volvió escéptico, cambió de una certeza a otra. Así como creyó durante muchos años en la verdad científica del marxismo, creyó a partir de esa desilusión que la historia carecía de rumbo cierto. Por ejemplo, le dice a la revolución, así escrita con mayúscula: escucha, come un poco tranquila de mi mano. No es veneno esta pobre palabra deprimente de zorra enferma que te doy. He vuelto a leer con actitud atenta y fervorosa la obra entera de Eduardo Lizalde, a quien me unió una fraternal amistad desde hace más de 60 años. Advertí el proceso de su corrosión interna, pero también el desarrollo de su escritura poética, con registros rítmicos y fónicos cada vez más amplios. Pude ver
que la desgarradura interior, amorosa o política, correspondió un parejo crecimiento de su habilidad poética. ¡Qué paradoja! A la par de la corrosión interna, se desarrolló en Lizalde una escritura precisa, fuerte, certera. En pocos poetas es posible encontrar una historia semejante. Muchas gracias. Quiero ofrecer una muy breve introducción a la poesía de Eduardo Lizalde. Esta breve introducción e invitación a leer su poesía la he titulado El misterio de la cosa en la casa. Eduardo Lizalde interrumpió en la escena intelectual mexicana con gran fuerza hace más de medio siglo, en 1966, con un extraordinario libro de poemas titulado Cada cosa es Babel. 4 años después, en 1970, publicó otro poema largo, El tigre en la casa, que es un impresionante estallido de conceptos amplificados por una poderosa y a veces aterradora emotividad. Aunque estos grandes poemas fueron bien recibidos, me parece que no se reconoció en aquella época que había surgido en México un escritor que destilaba la mejor poesía, más creativa que la de sus contemporáneos y comparable por su fuerza a la de José Gorostiza. No se aceptaba bien que Cada cosa es Babel fuese una increíble y novedosa inmersión en el remolino de los nombres y las cosas, un remolino que giraba implacable en torno de la áspera roca de la dura realidad. Más implacable aún, el tigre en la casa invocó a los monstruos que nos amenazan, los perros inmundos, el ángel ciego leproso y sobre todo el tigre destructor atrapado en nuestra casa. Y no obstante, se trata de un inmenso poema de amor, cruel evocación violenta de un placer acosado por el odio, terrible invocación de la mujer amada como si fuera un conjuro para escapar del peligroso felino que crece dentro del poeta. Desde entonces Lizalde nos enfrentó al misterio de la cosa en la casa. ¿Qué es esa cosa bestial que se multiplica dentro de la casa de las palabras? ¿Qué es ese desconcierto nuevo que se instala en el antiguo orden del hogar? El punto de partida intelectual de Eduardo Lizalde fue el poeticismo, un movimiento que impulsó junto con otros escritores para enfrentarse a lo que denunciaba como vaguedades conceptuales de la poesía de su época. El poeticismo se erigía contra las vanguardias, contra los vuelos oníricos del surrealismo y luchaba por un nuevo realismo. El joven poeticista se deslizó hacia un marxismo unívoco que buscaba, como él dijo, apretar el mundo con la mano en busca de la claridad de un nuevo orden. Pronto desdeñó esa militancia comunista, pero no abandonó la energía creativa que lo había impulsado a inventar el poeticismo. El impulso lo llevó a descubrir nuevas esferas poéticas. Lizalde, como ha dicho Christopher Domínguez, representa la imposibilidad de seguir siendo comunista aunada a la imposibilidad de dejar de serlo. El vuelo poético de Lizalde no se detuvo ante la Babel de las palabras o el tigre sanguinario. Siguió en 1974 con un lúcido y corrosivo libro titulado La zorra enferma, donde se burla de sus críticos, de los revolucionarios, del amor, del sexo e incluso de Dios por haber cometido la vileza de no existir, dice. En esta recopilación agregó toda clase de atractivas malignidades irónicas y eróticas. Continuó buscando resolver el misterio del desbarajuste atrapado en la vieja telaraña.
Aparecen después Casa Mayor en 1974, al margen de un tratado entre 1981 y 83, Tabernarios y Eróticos en 1989 y Bitácora de un sedentario en 1993. Libros en los que primero aparece de nuevo el tigre, después nos deslumbra con una poesía filosófica dedicada a Wittgenstein, a continuación agita la imaginación erótica de la bohemia cantinera y por fin nos sorprende con destellos de un lirismo irónico pero añorante. Todos ellos son libros magníficos e impactantes, pero al mismo tiempo Lizalde estaba incubando un gran poema sobre la Ciudad de México, una extensa meditación amarga y dolorosa en la que recupera el tono furioso del tigre en la casa para dirigirlo hacia su ciudad, su inmenso y abigarrado hogar urbano. Este largo poema, Tercera Tenochtitlan, consta de 2 partes. La primera de 1982 y la segunda publicada más de 3 lustros después. Es una erupción de rencor creativo y estimulante sobre la última encarnación de Tenochtitlán, en la que se vuelca la lava ardiente de los versos sobre las ruinas de la inmensa madre devastadora que es la ciudad en que ha nacido y vive el poeta. Pero conforme avanza el poema, especialmente en la segunda parte, descubrimos una ternura extraña por el vientre de la indómita monstrua, que es la Ciudad de México, lugar donde se entretejen de manera insólita la vulgaridad y la pureza. Es posiblemente el mejor poema que se haya escrito sobre esta tumultuosa y caótica aglomeración del orbe urbano. Esto que estoy diciendo quiere ser una invitación a leer, a devorar los poemas de Eduardo Lizalde. Son una incitación a sumergirse con él en el misterio poético que lo obsesiona. He hablado solamente de una porción de su vasto trabajo, con la esperanza de incitar a los lectores a empaparse en la obra del que cuando recibió el premio Carlos Fuentes en 2016 era el poeta vivo más importante de México, como dijimos en el jurado que se lo otorgó. Yo tengo además la íntima convicción de que ya era el mejor a finales del siglo XX, sin que este mérito le fuera reconocido en aquel momento. La Academia Mexicana de la Lengua rinde hoy un homenaje merecidísimo a ese enorme poeta que es Eduardo Lizalde. Para este homenaje yo escogí un tema lejano a la literatura porque considero que otros participantes tienen mejores calificaciones para hablar sobre el tema. Entonces me voy a circunscribir a platicar acerca de la ópera. La ópera, que es un tema que apasionó profundamente a nuestro querido Eduardo. Era un gran conocedor de ello y eso me motivó hace ya algún tiempo a acercarme a él. Aunque habíamos tenido charlas acerca de ópera y otros aspectos similares, sin embargo, en esta ocasión, lo que me motivaba era que yo quería escribir algo en mi columna de la revista Arqueología Mexicana acerca de la ópera Moctezuma. Y entonces, ¿qué mejor que ir con Eduardo para platicarle mi inquietud y que él me orientara? Y siempre generoso, lo hizo y con creces. Platicamos sobre el tema y me señaló algunos aspectos que quedaron plasmados
en el escrito que finalmente publiqué. No solo eso, sino que además me obsequió un disco en el que venía la puesta en escena de esta ópera. Entonces, pues mi agradecimiento para Eduardo Lizalde, ese gran poeta y también profundo conocedor de la ópera. Voy pues a leer algunos párrafos de lo que escribí y que desde luego están dedicados al amigo y gran maestro. Entonces, dice así: el 14 de noviembre de 1733 se presentó por primera vez en el Teatro San Angelo de Venecia la ópera en 3 actos Moctezuma, con música de Antonio Vivaldi y libreto de Girolamo Giusti. La ópera, en italiano, estaba inspirada en Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís, obra que había sido publicada en 1684 en Madrid, reeditada en muchas ocasiones y en la que la figura de Cortés es sublimada por este autor. El libreto incluye personajes como Moctezuma, nombre asignado por su autor, y Fernando Cortés, además de algunos personajes como Mitrena, esposa del emperador Moctezuma, Teutile, hija de ambos, Ramiro, hermano de Cortés, y Asprano, general mexicano. El drama se desarrolla con Moctezuma prisionero en su palacio y su esposa e hija a punto del suicidio. Pero entre Teutile y Ramiro surge el amor. Y entonces la ópera se va derivando por ahí y va a terminar con el siguiente canto por parte de Moctezuma, que dice así: se ven en vuestros dioses grandes verdades, México cae, es verdad, y después renace. A lo cual le responde el coro: Himeneo, tú que eres del amor el dulce ardor, el nudo inmortal, para esta pareja noble y real une las almas y encadena los corazones. Así termina la ópera. Continúo leyendo. Lo interesante del caso es que la música se perdió después de la muerte de Vivaldi y solo se conocía la letra. El músico veneciano la había escrito a los 55 años de edad, es decir, en su madurez como compositor. A él se deben alrededor de 40 óperas, aunque este caso se separa del contenido de las otras que atienden más bien a temas del mundo clásico y otros. Diversas peripecias ocurrieron con este documento, que viajó por varios lugares a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, la partitura se encontró en 2002 y, desde su representación en el siglo XVIII, en 2005 se montó la ópera en Alemania. Continúo con mi escrito. Otro caso interesante es el de Federico II de Prusia, quien preparó el libreto de la ópera Moctezuma en 3 actos y con música del compositor alemán Karl Heinrich Graun. Nació el futuro monarca en 1712 y murió en 1786 en Potsdam. Durante su reinado protegió las artes y él mismo era un flautista y compositor musical prolífico. La ópera fue representada en Berlín en 1755 y en ella aparecen obligadamente personajes como Moctezuma y Cortés, pero intervienen también Pánfilo de Narváez, Eupafórice, Texcuco, Pilpatoé y Ericena. Al parecer, el monarca puso en Moctezuma aspectos que le eran propios y a Cortés como hombre cruel. La trama versa, obviamente, acerca de la conquista de México. Recientemente fue presentada
en el Teatro Real de Madrid en 2010, con motivo de las celebraciones del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. El texto mío continúa, sigue, pero en realidad solamente he querido dar a conocer estos párrafos porque los datos que allí aparecen fueron en buena medida proporcionados por Eduardo Lizalde. Así que de esta manera rindo un pequeño pero muy sentido homenaje a quien hizo de las letras su pasión y de la ópera una inquietud que siempre llevó hasta el final de sus días. Muchas gracias.